hay que contar 10 segundos, Francisca, y de ahí partimos. Porque el Facebook con el Zoom tienen una pequeña diferencia de segundos. O sea, cuando nos digas, ok, ahí 10 segundos. Sí, en silencio contamos 10 segundos. Estamos listos. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar en este conversatorio y en el lanzamiento del libro Hecho en Chile, reflexiones en torno al patrimonio cultural, volumen 2, de la compiladora Daniela Marza. Nos acompañan en esta oportunidad Luis Alegría, quien es de ascendencia de Aguita, doctor en estudios americanos, y de USACH, magíster en antropología y desarrollo de la Universidad de Chile, profesor de historia y geografía UMCE, expedagógico. Es miembro de ICOM Chile y actualmente es coordinador académico de la Cátedra Libre Grete Mosny, Museos y Museología en Chile. Dirige el proyecto Fondesit en Iniciación, Historia de las Prácticas Patrimoniales en Chile del siglo XIX, el caso de la colección patrimonial de Benjamín Vicuña Maquena, 1851-1886. Y hoy se desempeña como jefe de investigación y vinculación del Museo Histórico Nacional, como investigador asociado del Centro de Estudios Históricos de la Universidad Bernardo Higgins. Luis. Bueno, muchas gracias, Francisca. Agradecer esta instancia. Saludar también a Cristian Báez, a quien no conocía y ahora conozco, así que me parece una buena instancia. Y por cierto, saludar a Daniela, ¿no? Agradecer la invitación de estar aquí con ustedes comentando, ¿no? Presentando, por un lado, ¿no es cierto? Y comentando también el lanzamiento de este libro, que como todo libro, me imagino, como toda presentación de un libro, ¿no es cierto? Siempre un hito importante para la trayectoria, para la vida. Lo decíamos un poco, casi en broma, pero lo decíamos antes de salir al aire, ¿no es cierto? Para la trayectoria y la vida académica, ¿no? Así que a Daniela agradecer, ¿no es cierto?, esta confianza de permitirnos estar presentando el libro. Además, dar un saludo, ¿no es cierto?, a nombre de Macarena Ponce de León, directora del Museo Histórico Nacional, ¿no?, que alberga, ¿no es cierto?, a través de su plataforma, ¿no es cierto?, de redes sociales, esta actividad, y que sin duda para nosotros es bien importante. Con Daniela hemos, el museo, digo yo, no solo en términos personales, sino también el museo, tiene una vinculación y una relación importante. Daniela ha venido varias veces ya al museo, ¿no es cierto?, bueno, parte de su investigación doctoral está en relación al propio museo, al área educativa del museo. Así que, sin duda que es una actividad que es muy importante. En ese marco lo que yo voy a hacer es leer una presentación, ¿no es cierto?, que en realidad más que una presentación, diría yo, lo que va a hacer, ¿no es cierto?, va a ser una suerte de comentario respecto de esta obra, El hecho en Chile, ¿no es cierto?, 2, que aquí lo tengo. Bueno, y agradecer también, diría yo, a Francisca y su presencia por la editorial Mis Raíces, y porque ahí parto de inmediato con un pequeño detalle, para que sepan ustedes que este libro, volumen 2, ¿no es cierto?, está alojado, para plantearlo de alguna manera, con una editorial, que en el caso es Mis Raíces, y agradecer que la editorial se interese por un libro de patrimonio, ¿no es cierto?, de patrimonio sobre todo con una perspectiva bien teórica, ¿no?, habría que decirlo, porque quizás en la literatura lo que uno más encuentra son, ¿no es cierto?, libros asociados a la temática patrimonial, pero como muchas veces como ejercicios de puesta en valor o rescate patrimonial, ¿no? Pero un libro teórico no es fácil, y ahí agradecer a Editorial Mis Raíces, y esperemos que sea una apertura, ¿no es cierto?, a una línea de trabajo en estos temas, ¿no? Que no es menos porque son temas específicos, y a veces para alguna editorial estos temas que son tan específicos no revisten de todo interés, ¿no?, pensando en la masividad a veces. Así que también agradecer, y esperemos que... Bueno, y eso implica que además el libro va a poder tener acceso en librería, ¿no es cierto?, distribución, ¿no? En el libro, volumen 1, hay que decirlo, uno fue un poco promotor y yo llevé el libro a regiones, ¿no es cierto?, y la gente me preguntaba, ¿y cómo accedemos al libro? Y entonces yo le daba el WhatsApp de Daniela, el mail, y Daniela, bueno, fue casi también, ella después lo va a contar, ¿no es cierto?, ese libro sin duda que marcó una experiencia importante
no en la producción intelectual que significó, sino también incluso en la gestión. Así que, y entiendo que Mis Raíces también lo va a tener en formato de book, así que mejor, o sea, y por eso mismo, en este caso, ¿cierto? Esta presentación son más bien ciertos comentarios, anotaciones, ¿no es cierto? Más que referencias particulares a cada texto, o incluso a los temas. Entiendo que después Cristian abordará un poco más, ¿no es cierto?, ese enfoque desde los temas. Entonces, son observaciones generales a la obra y en particular, diría yo, a la relevancia de esta en lo que yo denomino la configuración del campo, o que debiera decir que denominaba, ¿no es cierto?, esta idea de campo del patrimonio cultural, particularmente en el volumen 1, ¿no es cierto?, y que ahora más bien entiendo, y de una manera un poco más clara, diría yo, como estudios patrimoniales. Lo que no implica que esta propuesta o programa, siguiendo a Lakatos, por ejemplo, de los estudios patrimoniales, no opere con una lógica de campo. En particular, hablaré o parte de mis reflexiones tienen que ver con esa lógica de campo que puedo visualizar tanto en el volumen 1 como en el volumen 2. Pero además, haciéndome un poco cargo, y lo conversamos con Daniela, ¿no es cierto?, voy a hacer una especie de balance entre el volumen 1 del 2012, ¿no?, y el volumen 2 ahora del año 21. Son 9 años, casi una década, y por tanto es una muy buena temporalidad, ¿no es cierto?, para hacer una especie de balance. Ahora, sin duda que son algunas anotaciones, no un balance exhaustivo, pero algunos de esos elementos, ¿no es cierto?, van a estar presentes en esta presentación. Por tanto, y como les decía, Daniela me dice, antes de quizás referirme a este volumen 2, también mencionar el volumen 1, que lo tengo acá también, ¿no es cierto?, promoviendo este volumen 1, ¿no?, del cual además fui partícipe, ¿no es cierto?, como autor de 2 capítulos, y creo que es importante este volumen 1 porque sin duda que constituyó un hito, ¿no?, un hito para el desarrollo de los estudios del patrimonio cultural en el país, ¿no? En ese sentido, creo que su fin explícito en el volumen 1 fue bastante cubierto, y aquí voy a citar a Daniela, ¿no es cierto?, creadora, gestora, editora, ¿no es cierto?, de este volumen, porque ella en la introducción manifiesta, ¿no?, abro comillas, este libro nace de una necesidad como de una aventura. Primero por la escasez, la falta de textos sobre patrimonio cultural desde nuestra realidad chilena, que nos obliga a leer experiencias españolas, mexicanas, inglesas o extranjeras en general. Y 2, esto nos lleva a vernos poco a nosotros mismos. Por eso es interesante que Daniel acuñe esta idea de, ¿no es cierto?, Made in Chile, ¿no?, en el volumen 1. Y en ese sentido esta obra tiene como un doble carácter. Es por un lado una especie de manual, ¿no es cierto?, sobre todo en la parte 1, ¿no?, donde se abordan ciertos enfoques teóricos y se plantea un poco en esa lógica, cierta actualización bibliográfica, y una parte 2, ¿no es cierto?, de desarrollo de experiencia y casos. Parte 2 fundamentalmente centrada en ciertas temáticas, ¿no?, dando cuenta un poco de esta diversidad y ese carácter polifacético, ¿no es cierto?, que tiene el propio patrimonio cultural, que es una de las características que vamos, ¿no es cierto?, observando de este fenómeno, podríamos llamar, del patrimonio cultural. Pero ese libro, además, el volumen 1, contaba con la participación de connotados académicos, ¿no? Sonia Montesino, Sergio Grés, Bernardo Subercasó, Olaya Sanfuente, ¿no? Pero también contaba con la participación de otros, ¿no es cierto?, de otro grupo de menor connotación, para plantearlo de alguna manera, ¿no es cierto?, de menor connotación. Y esos otros, en los cuales me incluyo, ¿no es cierto?, era un grupo de profesionales, funcionarios y exfuncionarios en esa época de la DIVAN, Dirección de Biblioteca, Archivo, Museo, hoy Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Es importante hacer esta salvedad porque yo creo que también es un cambio no menor, ¿no es cierto? No voy a profundizar, por cierto, en aquello, pero sin duda que eso requiere, ¿no es cierto?, otro balance, otra discusión. Algo de eso se realizó hace un tiempo ya, ¿no es cierto?, incluso con, ¿no?, la Asociación de Trabajadores del Patrimonio ANATRAP. Ahí estuvimos participando en algunos de esos balances, ¿no es cierto?, respecto a lo que significó la creación del ministerio, la transformación de la DIVAN en servicio, pero no me meteré más en eso, solo creo que un dato no menor plantear esa condición. Lo que sí me ha parecido, ¿no es cierto?, rescatable en este caso, es que este grupo de los menos connotados, para llamarlos de alguna manera, ¿no es cierto?, era interesante porque
formaban parte, creo yo, y forman parte, creo yo, todavía, de una suerte, de una suerte de generación, ¿no? Generación, ¿no es cierto?, compartiendo ciertas ideas, ¿no? Ciertas cosas en común. Por eso, en 2013, en un artículo que se titula Saber museológico y pensamiento crítico, signo de interrogación, ¿no es cierto?, el giro subalterno, me planteo yo y me hago una pregunta por, ¿no es cierto?, otros casos, pero en particular también por esta publicación, porque creo que de una u otra manera esta publicación, volumen 1, genera un cierto quiebre de paradigma, al menos en lo teórico, ¿no? Hay un quiebre de paradigma, ¿no es cierto?, al menos en lo teórico, respecto de un paradigma bien dominante, ¿no?, que, por ejemplo, ese paradigma dominante para ciertas caracterizaciones podríamos decir que en palabras, ¿no es cierto?, de Smith es el discurso autorizado del patrimonio, algo que está citado, por cierto, en el volumen 2, ¿no? O en palabras de García Canclini, el sustancialismo tradicionalista, ¿no? En mi caso, siguiendo a Ileana Rodríguez, autora nicaragüense, o a George Giudice, ¿no es cierto?, norteamericano, en los estudios culturales, y esto a su vez a Raymond Williams, ¿no es cierto?, y por cierto, a Adorno Horkheimer de la teoría crítica, ¿no?, a su vez, en una genealogía que nos llega hasta Gramsci, que entiendo como un discurso hegemónico, ¿no? Entonces, quiero decir que esta publicación, volumen 1, de una u otra manera viene, ¿no es cierto?, a generar un cierto quiebre en esta suerte de, ¿no es cierto?, paradigma dominante respecto de cómo entendemos, cómo se entendía el patrimonio cultural. Una de las cosas importantes sobre este quiebre, ¿no es cierto?, diría yo, es que de una u otra manera significa la configuración de nuevas prácticas patrimoniales y museológicas en el país. Esto es importante porque mi argumentación es que en cierta forma, ¿no es cierto?, hay una coherencia teórica en ese libro 1, ¿no?, que se expresa sobre todo en la bibliografía compartida por muchos de los que estábamos ahí, ¿no es cierto? Si uno revisa el texto, muchas citas de García Canclini, una lectura bien latinoamericana y que a mí me sigue pareciendo imprescindible para estos temas, para entrar a los temas de patrimonio cultural. Creo que el volumen 1 además traduce en cierta forma al mejor García Canclini, o al mejor Canclini, como le llamamos coloquialmente en el ámbito del patrimonio cultural, ¿no? Traduce al mejor Canclini con un enfoque muy agudo y muy crítico respecto a los discursos y las prácticas, ¿no es cierto?, en el ámbito del patrimonio cultural. Pero además también es recurrente en este texto la noción de construcción social del patrimonio, ¿no? Una noción hoy día bastante asentada, ¿no? Pero que en ese momento ya, si bien en el ámbito académico estaba, ¿no es cierto?, en el ámbito institucional todavía, en ese momento todavía, ¿no es cierto?, no cuajaba, y creo que todavía incluso en el ámbito institucional, que ahí hay una distinción que puede ser una discusión interesante entre lo académico y lo institucional, ¿no es cierto?, es importante de dar. Y creo que esto es interesante porque mirando el volumen 2, ¿no es cierto?, esta especie de balance que uno podría intentar hacer, es interesante pensar, ¿no es cierto?, entre el volumen 1 y el volumen 2, qué elementos de ese volumen 1 estaban instalados o son instalados. Bueno, yo creo que la construcción social del patrimonio, una discusión bibliográfica mucho más amplia, por cierto, que también está de manera más expresada. Y eso hace presente también esta necesidad, bueno, voy a concluir casi en eso, la necesidad de un volumen 3. Pero antes del volumen 3, creo que es importante porque en el volumen 1, por ejemplo, en términos de experiencia se habla mucho del Museo Mapuche de Cañete. Está la experiencia de la exposición temporal una exposición temporal en el Museo Histórico Nacional sobre los pobladores de la población La Legua, que es un artículo de Leo Mellado, junto con el enfoque género y la gestión participativa, ¿no?, de la cual fue responsable la antigua unidad de estudio justamente de la DIVAN, que ahí hay una matriz que puede ser interesante, ¿no es cierto?, con esa antigua unidad de estudio, ¿no?, de la DIVAN. Porque esa unidad de estudio es la que acompañó la renovación museográfica y museológica de una serie de museos e instancias patrimoniales, ¿no?, al interior, insisto, de esa antigua DIVAN. De ahí la recomendación de este texto, que creo que sigue siendo un texto que hay que revisitar, Museo y Comunidad desde el mundo de los objetos al mundo de los sujetos, de Meillar, Meji Palacios, que además está profundamente también, y está citado en el volumen 1 y también en el volumen 2, ¿no? De hecho, Carmen Menares es justamente quien hace esa vinculación, ¿no? Entonces, creo que el volumen 1 tiene ciertos elementos que son interesantes y que después podemos seguir conversando algunos de ellos. Pero también tengo que mencionarles del volumen 2. Respecto al volumen 2, ¿qué decir?
Primero que nos resulta fácil comentar un texto, que es un conjunto de textos, ¿no es cierto?, de una diversidad temática y metodológica, ¿eh? Creo y que es interesante también en ese sentido. Mencionar que en este caso, por un tema administrativo, pero que tiene consecuencias editoriales, ahí Daniela después nos explicará, ¿no es cierto?, aquello. Este tema que es administrativo, pero que tiene consecuencias editoriales, se expresa en que sus autores son todos externos al ámbito institucional, ¿no? Con ello me refiero en específico al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural o al propio Ministerio de la Cultura, el Arte y el Patrimonio. Y creo que igual es algo que es importante de mencionar. Y que, bueno, creo que ahí también Cristian va a decir alguna cosa, porque Cristian también está situado desde ahí, desde esa institucionalidad. Entonces es interesante que nosotros comentemos justamente el texto, ¿no? Bueno, en este volumen 2 la gran mayoría son académicos, no sé si, bueno, varios de ellos más connotados que el volumen 1, pero no va a entrar en esa discusión tampoco. Es interesante que varios de los textos, toda esta experiencia, hablan mucho de la puesta en valor del patrimonio. Y son resultados de proyectos, ¿no? Quizá a diferencia del volumen 1, que era más bien mucha reflexión a partir de práctica. Pero aquí hay, ¿no es cierto?, resultados de proyectos de investigación, de gestión, de mediación. Quiero poner el acento ahí porque quiero explicitar, ¿no es cierto?, mi argumento. Se trata de resultados de distintos proyectos de diversas fuentes de financiamiento, un proyecto del programa Anillo, en el caso del texto de Alejandra Vito y Yesenia Puente, Fondesit en el caso de Leonel Pérez y León Pagola, un Fondap, por ejemplo, el texto de José Gómez lo plantea así, un programa de inserción en la academia, nos habla Fernanda Kalasic, Nordenfries también plantea, ¿no es cierto?, un proyecto asociado, ¿no es cierto?, a Fondesit, todos programas de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, lo cual me parece que es interesante porque implica, ¿no es cierto?, cómo se va abriendo este campo y cómo se va instalando la noción de patrimonio, además, en esa figura del antiguo CONICET, hoy día la ANID, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, del hoy día Ministerio de la Ciencia, ¿no? Y que me parece que es importante porque va abriendo, ¿no es cierto?, y va configurando un campo que es muy distinto al que teníamos el 2012 en el volumen 1. También hay un proyecto de financiamiento de la Unión Europea, ¿no es cierto?, que es el caso de Karen Bale, otro como parte de un programa al interior de una universidad, Rodrigo Sandoval, por ejemplo, ¿no es cierto?, me parece interesante ese tema de los archivos escolares, parte de una tesis doctoral, ¿no?, que es el caso de Daniela, informes de consultorías como caso de Menares, y de esto es interesante, por ejemplo, lo que señala Macarena Peña, ¿no?, y aquí voy a citar a Macarena Peña, donde dice: las reflexiones en torno a la estrategia serán analizadas a partir de casos concretos, de programas, proyectos, actividades, ¿no? En su caso se refiere, ¿no es cierto?, al oficio textil indígena. Entonces, de una u otra manera, esta condición hace que este volumen 2 sea un texto mucho más productor de datos, de información, ¿no?, que el volumen 1, ¿no? Es una característica que es importante. Y quien busca adentrarse, ¿no es cierto?, en estos temas va a encontrar, ¿no?, una información mucho más dura, para plantearlo de alguna manera, ¿no es cierto?, que me parece que es importante de considerar. Hay una suerte de disposición narrativa, ya está performativa en el volumen 2 respecto al volumen 1, ¿no?, que creo que es importante y que hace que también quizás la suerte del volumen 1 respecto al volumen 2, hay que verlo, analizarlo después, podemos hacerlo, respecto a su impacto en el mundo académico, ¿no es cierto?, hay que ver ahí cómo se refiere. Luego, como nos dice, ¿no es cierto?, Daniela, este libro se organiza desde un enfoque geográfico de sur a norte. Ella misma lo explicita como una forma de rebelarse ante la hegemonía, ¿no es cierto?, de representación del territorio y del centro metropolitano entre medio de las regiones. Y este creo que también es uno de los aportes importantes del libro, destacando casos regionales, su especificidad, lo local, ¿no es cierto?, lo territorial, que aflora casi como una condición clave de los diversos procesos de patrimonialización que son enunciados en la obra y que dan cuenta de la vigencia, trascendencia, urgencia de estos procesos en Chile. Tomando también aquí, por ejemplo, el caso de Valentina, que lo expresa de esta manera: el patrimonio es experimentado en Rapa Nui desde diversos discursos y estrategias performativas, todas las cuales constituyen una forma especial de reflejar expectativas internas y externas sobre los Rapa Nui. Se sitúa en un contexto de transformación social y su desafío en el marco de las relaciones políticas con el Chile continental y sus instituciones. Esto me parece que es interesante porque ella lo instala o lo sitúa, ¿no es cierto?, para el caso Rapa Nui. Pero mi reflexión y mi pregunta es si no es lo que viven las distintas comunidades o todas las comunidades, ¿no es cierto?, que están articulando procesos de patrimonialización, ¿no? Cómo todas ellas, de una u otra manera, se ven enfrentadas a este estado burocrático, centralizador. Entonces, lo que ella entiende o ve como una especie
particular de Rapa Nui, probablemente, porque tiene sin duda que tiene ciertas características por Rapa Nui, la isla, esta condición insular, pero que yo creo que se da, ¿no es cierto?, en todo nuestro territorio. Por eso creo que también es interesante esta idea de Nordenfleet, ¿no es cierto?, cuando nos habla en su texto sobre el activismo patrimonial, ¿no? Porque eso nos permite diferenciar en cierta forma ese cambio, ¿no?, entre un campo más restringido y la conformación, por ejemplo, de los movimientos patrimonialistas como nuevos movimientos sociales, que es una apuesta que quienes estamos o quienes investigamos y trabajamos desde el ámbito del patrimonio hacemos fuertemente, o en particular un grupo de ellos, ¿no? Es lo que en el volumen 1 no teníamos la capacidad de insinuar, o más bien era la utopía planteada y que en este volumen 2 se hace evidente, ¿no? El texto transita por variados temas, algunos que fueron abordados en el volumen 1 como patrimonio industrial, patrimonio inmaterial, museo. Quizás lo más significativo, aquí hay un enfoque que me parece que es importante, ¿no es cierto?, que muestra, busqué, este era el concepto que utilicé, que muestra una suerte de avance, no sé si es el concepto más apropiado, pero sí creo que cuando uno piensa en la producción de conocimiento científico, sí podemos hablar de una suerte de acumulación crítica respecto de ciertos temas asociados al patrimonio cultural, cómo es conceptualizado, por ejemplo, desde las comunidades, que es algo que me parece que es muy, muy relevante, fundamental. Aquí hay un aporte conceptual, teórico, metodológico, que me parece que es muy potente en el volumen 2 y que se expresa a través de una serie de conceptualizaciones que los distintos autores hacen, ¿no? Por ejemplo, Acevedo, Pía, ¿no es cierto?, un saludo para Pía, nos habla de la valorización. Alejandra Brito, ¿no es cierto?, en su texto con Puente hablan de la experiencia colectiva. Karen Bale habla de los museos de base comunitaria. Leonel Pérez, ¿no es cierto?, y León Pagol hablan de las voces polifónicas, ¿no? Carmen Menares adentra en la idea de mediación del patrimonio, sin comunidad no hay mediación. El reconocimiento comunitario, nos dice Joseph Gómez, la complejidad de este reconocimiento comunitario. Kalasic, que nos habla de articulación y pugna. Nordenfleet, activismo patrimonial. Peña, de reactivación, no sé si se entiende. O sea, hay una idea, ¿no es cierto?, de lo comunitario, de lo colectivo en el patrimonio, que me parece que es clave y que queda aquí en todos los casos, ¿no es cierto?, es una constante que me parece que es muy importante. Y creo que estos conceptos de una u otra manera nutren cierto aparato crítico, esta caja de herramientas, ¿no es cierto?, que nos permiten a todos quienes nos interesan estos temas, ¿no es cierto?, tener ciertos elementos con los cuales analizar este fenómeno de una manera mucho más global. Entonces, es una obra que aborda aspectos críticos del patrimonio, ¿no es cierto? En ese sentido está el interesante texto de Pablo Aravena, de Valparaíso, respecto a identificar el patrimonio como un recurso de la modernización neoliberal, que algo de eso existe, está, así como esta condición de extractivismo, ¿no es cierto?, que plantea Kalasic, referido a la minería y el turismo, pero que también nosotros podríamos pensar esa noción, me gustó ese concepto de extractivismo, ¿no es cierto?, que nosotros podríamos también pensar y activar, ¿no es cierto?, en términos de cierta epistemología o función intelectual extractivista hacia las comunidades, ¿no? Y cómo nosotros, situados desde el patrimonio, ¿no es cierto?, debemos ser capaces de superar aquello. Finalmente, y cerrando estos comentarios, considerar que quizás, y aquí uno de los aspectos que creo más complejos de esta obra, y que, bueno, Daniela nos va a poder comentar algunas de estas cosas, creo que una de las complejidades que tiene que ver incluso con la propia propuesta, ¿no es cierto?, que está explicitada en el volumen 2, ¿no? Y aquí cito nuevamente a Daniela, comillas, seguir construyendo bibliografía que dé cuenta del patrimonio en Chile y desde Chile, esta vez, sin embargo, de modos menos urgentes. Sí. Entonces, aquí yo creo que hay una condición crítica en el sentido de el poco diálogo que existe entre el volumen 1 y volumen 2. En un análisis somero de los 3 artículos publicados, solo 3 citan en su bibliografía el volumen 1. Y no es un problema de citas, ¿no?, para que se entienda, ¿no es cierto?, el punto. Es un problema de configuración de campo, ¿no? Es un problema, ¿no es cierto?, de cómo vamos configurando este campo y cómo vamos tratando de generar esos diálogos y nexos, ¿no? Y por tanto, estas obras son relevantes en la medida en que las hacemos hablar. Y ahí es responsabilidad nuestra como investigadores, ¿no es cierto?, como gestores, ¿no?, darle vida a estas obras y que estas obras circulen, que hablen, ¿no? Yo creo que eso es clave. Podríamos decir que ciertos problemas de circulación, pero no sé si... Yo creo que es más complejo, pero lo podemos dejar ahí, podemos después seguir conversando sobre esto.
Creo que hay algo un poco sintomático en respecto a la configuración del campo del patrimonio, una cierta radiografía crítica, ¿no? Respecto de eso. Y que hace manifiesto la idea de cómo vamos configurando este programa de investigación como son los estudios del patrimonio cultural, que sigue siendo una tarea inconclusa y obras de este tipo ayudan, ¿no es cierto?, en parte a superar aquello, esa suerte de deuda, ¿no es cierto?, porque así la vinculación con este diálogo entre el volumen 1 y volumen 2 se ve poco, y lo mismo el diálogo con otros trabajos, como el mismo texto de los estudios patrimoniales que publica la Universidad Católica, por ejemplo, ¿no? Ahí hay que ver también los tiempos, pero, y creo que esa es la tarea pendiente, pero al igual que Rodrigo Sandoval, en su texto plantea, creo que en el debate público sobre el patrimonio cultural de estos últimos 30 años hemos sido testigos y actores, y creo que ahí hay un tema importante, cómo tenemos esta necesidad de irnos constituyendo cada vez más en actores, ¿no? Y esos actores son actores colectivos, nosotros constituimos parte de esos actores colectivos. Porque si de algo estoy convencido es que las prácticas patrimonialistas o el patrimonialismo, a decir de Pablo Aravena, es la forma de disputa que ciertas comunidades poseen contra el poder hegemónico. Y no es la única, ¿no? Pues esas prácticas patrimonialistas no solo son disputas de resistencia, como una suerte de discursos nostálgicos que le dan un uso social al pasado o a la historia, ¿no? Con la paradoja, y ahí hay una discusión interesante que hacer con Pablo, respecto a si quedan, ¿no es cierto?, fuera de la historia en ese sentido, sino que yo creo, ¿no es cierto?, y me parece que es lo relevante, permite configurar una nueva realidad, una ocurrencia de nuevas relaciones sociales, transformadoras no, creo que eso depende mucho de nosotros, ¿no? Y en parte el tiempo va a decir hasta dónde el patrimonio cultural es una herramienta transformadora. Eso. Muchas gracias por la invitación. No te escuchamos. Sí, muchas gracias, Luis. Y ahora voy a hacer una breve presentación a Cristian Báez. Bueno, Cristian Báez es licenciado en Historia y licenciado en Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es magíster en Historia de la Universidad de Santiago de Chile y doctor en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es investigador y académico, y su actividad se centra en áreas relacionadas con el mundo indígena de América, con la fotografía, el patrimonio cultural y el rock. Actualmente es miembro del Departamento en Educación y Formación en Artes y Cultura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y docente en el Magíster de Gestión Cultural de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Playa Ancha en Valparaíso y en la Escuela de Antropología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En ambas instancias imparte la cátedra Patrimonio Cultural. Adelante, Cristian. Bueno, muchas gracias, Francisca. Gracias, Luis, por el contexto teórico, ¿cierto? Y la comparación y esta visión general de la obra de la profesora Marsal, que a esta altura es un imperdible, ¿cierto?, de todo curso de patrimonio, por lo menos en Chile. Gracias, Daniela, por la confianza de no solamente este texto, sino que también nos conocemos con la Daniela hace ya harto tiempo, y compartí con ella la presentación, por ejemplo, de su primer texto, del texto que hablaba Luis, en Valparaíso, año 2012, si no me equivoco, Daniela, donde justamente conversábamos acerca de lo urgente que era ese trabajo en esos tiempos. Lo urgente en el sentido de que yo en ese tiempo trabajando en el ámbito del patrimonio inmaterial, y recién estábamos en un plan de implementación de la convención en Chile, de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial de la UNESCO, implementación, digamos, desde el punto de vista ya desde la convención en sí, a pesar que en Chile siempre hubo, digamos, interés al respecto y hubo trabajo al respecto, especialmente desde la DIVAN, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, obviamente nosotros, aparte de ese trabajo documental también y de experiencia en terreno, especialmente, por ejemplo, estoy pensando de Micaela Navarrete, por ejemplo, ya desde el Consejo de la Cultura en ese momento tomamos todo ese legado y ya empezamos a trabajarlo de manera ya con los términos de la convención, y ahí van surgiendo obviamente estos trabajos urgentes que en ese minuto conversábamos, de comenzar a tener una reflexión en torno al patrimonio cultural inmaterial en Chile, específicamente, y el trabajo de Daniel indudablemente nos colaboró, nos ayudó, digamos, para empezar a pensar y mirar, digamos, esta convención con lo que es la realidad chilena en esa época, por lo menos. Por lo tanto, una primera gran distinción que podríamos, si tuviéramos que decir desde el primer volumen hasta el segundo volumen,
es que el primero era urgente y este segundo volumen es necesario. Necesario, obviamente, por las razones que ya Luis nos ha explicado magistralmente. Entonces, en ese sentido, yo no me voy a extender mucho más en eso, sino que simplemente me gustaría en estos 6 minutos, 7 minutos que me quedan, solamente sentar algunas bases de manera vertical y horizontal. Vertical en el sentido que creo que hasta ahora el segundo volumen está cimentado en dos grandes pilares que sin duda nos ayudan a mirar este texto con una mirada nueva, una mirada un poquito más ya aplicada a la realidad, no tan teórica quizá, pero lo primero es el patrimonio como lo significativo, es decir, lo significativo para una comunidad, no lo significativo desde lo oficial, ni desde la academia, ni desde el Estado, sino que más bien lo significativo es que se convierte este concepto como un concepto que ustedes pueden llamar una bandera de lucha, utilitario, instrumental, como ustedes quieran llamarlo, pero es lo significativo para una comunidad, para un grupo. Y lo otro, indudablemente, es la mirada regional y la mirada local. Ya no tiene esta perspectiva de lo nacional, por ejemplo, que es bastante peligroso y muy tentador en el ámbito del patrimonio, ¿cierto? Cuando hablamos de nuestro patrimonio, de lo nuestro y todas esas concepciones que caen ya en los ismos, ¿cierto? Sino que más bien tiene esta mirada desde la comunidad y me atrevería a decir una mirada bastante íntima. Hemos visto cómo esto, bueno, lo hemos visto, hemos leído y ustedes tendrán la oportunidad de leer cómo estos trabajos van surgiendo desde trabajos de investigación que son súper interesantes e importantes, como ya ha dicho Luis. Se van surgiendo desde el interior, desde la intimidad de una comunidad, ¿cierto? De la intimidad de una comunidad. Yo no quiero entrar en los textos porque ya sería entrar en spoiler, ¿no? pero indudablemente que hay trabajos que nos van dando esta luz, ¿cierto? Esta intimidad que muchas veces no tiene que ver con lo oficial. Está el trabajo de Joseph Gómez, por ejemplo, Los canteros de Colina, por decir un ejemplo, ¿ya? Pero claro, este trabajo es mucho más íntimo, es mucho más, viene desde lo local, entonces estos pilares serían lo local, lo regional y lo significativo. Lo significativo como ámbito que incluso sobrepasa lo patrimonial, ¿ya? Y que ocupa lo patrimonial como una esfera, ¿cierto?, de relación, no solamente entre la comunidad en sí, sino que también con el poder, con la hegemonía, etcétera, etcétera, ¿ya? Eso es lo primero. Y lo segundo que me gustaría esbozar, digamos, para una posterior conversación, o a lo mejor Daniela también ahí nos va a dar algunas luces para ir mirando ya también el making of de lo que es esta obra. Podríamos identificar 5 grandes líneas ahora horizontales, ¿cierto? Una primera gran línea que es el trabajo del patrimonio, del llamado patrimonio industrial, donde me interesa mucho a mí destacar el tema de la mirada hacia el futuro. ¿A qué me refiero con esto? Ya no está esta noción melancólica y nostálgica del patrimonio, ¿cierto? Como muchas veces está, especialmente en los medios, y especialmente en cualquier tipo de celebración, en cualquier tipo de día del patrimonio, ustedes van a ver cómo en muchas comunas la gente está con trajes de época, que yo no sé lo que es un traje de época, pero ya está instalado, ¿cierto? Entonces esta mirada al pasado, o sea, historia es igual a patrimonio, en ese sentido, donde la memoria justamente es esta nostalgia, ¿cierto? De un tiempo que ya pasó, que no va a volver y que ese tiempo fue mejor. Hay una canción de Spinetta que dice todo lo contrario, que el futuro es mejor. Y de eso me quiero tomar también para mirar, digamos, estos 3 textos, que son, digamos, sobre 3 regiones, Los Ríos, Magallanes, hay otra que Araucanía, si no me equivoco, ¿cierto? Ahí me puede corregir la Dani. Pero son 3 miradas sobre el futuro, sobre comunidades que están mirando el futuro con un pasado que a veces está deteriorado, destruido, ¿cierto? Pero que miran al futuro con una noción de que hay una posibilidad de revertir, convertir, de reciclar ese pasado, ¿cierto? Y mirar para adelante y decir, bueno, tenemos un capital, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Y lo hacemos nosotros, ¿cierto? Ahora, claro, la salida, entre comillas, ahí está y ahí ustedes podrán adivinar, especialmente la gente que estaba metida en estos temas, que el turismo con intereses especiales es una solución. Eso, por favor, dejémoslo para después porque no vamos a entrar en detalle porque ese es un tema. Pero ahí hay un primer tema transversal, ¿cierto? Lo local, lo regional, la comunidad, como centro de esta reflexión, esta mirada futura. Patrimonios que van creando otros patrimonios también. Por ejemplo, estoy pensando en el trabajo de Magallanes, del ENAP, ¿cierto? De este ser
Enapino, este ser y estar en Magallanes a partir del ser Enapino, que va creando, por ejemplo, un patrimonio fotográfico, como Antonio Quintana, que fue un tremendo fotógrafo que fotografió este legado, digamos, industrial en la zona a fines de los 50, y que hoy día tenemos una tremenda colección de imágenes al respecto. Y están, digamos, en el Museo Histórico Nacional en su catálogo fotográfico, que lo pueden consultar en línea. Son fotografías fantásticas, increíbles. ¿Ya? Eso como primer gran línea, digamos, de trabajo horizontal. Una segunda mirada, una segunda gran, no sé si llamar columna, ¿no? No es columna, sino que más bien líneas de observación de este texto, tiene que ver con el museo, con la curatoría, con el trabajo dentro del museo. Creo que es súper interesante cómo esto no es nada nuevo para muchos colegas que trabajan en este tema, especialmente, bueno, Luis, están dentro del museo y ya tendrán mucho más claro que nosotros, digamos que estamos fuera del museo, estos temas, pero hay una mirada muy interesante de cómo se gestiona también una curatoría, una visión museal, ¿cierto? Un espacio terminado a partir de la comunidad también, ¿ya? Y ahí también rescato nuevamente el ejemplo que ya ha señalado Luis, pero que el Museo Mapuche Cañete, con su directora Juanita Payalef, para mí es un caso de mirar, ¿cierto? De mirar cómo se gestiona un espacio con la comunidad, a partir de la comunidad y con esa comunidad, ¿cierto? Ya no hay una noción de este gabinete de curiosidades, ¿cierto? Antiguo, ¿cierto? Sino que hay otra cosa, de un museo que se mira hacia adentro, pero también que se mira hacia afuera, hacia la comunidad. Eso es súper interesante y ahí vuelvo a este gran pilar, digamos, de lo regional, lo local, lo significativo. Un tercer elemento fundamental o mirada también horizontal en esto para mí, y especialmente es muy novedoso, y que puede ser muy, yo diría, desafiante, ¿cierto? Como país, es incorporar de una vez por todas niños, niñas y jóvenes. Habitualmente el patrimonio, ¿cierto? Con esta mirada nostálgica también está asociada a los viejos, y los viejos somos los que trabajamos estos temas. Pero resulta que hoy día este texto, este segundo volumen, nos muestra cómo a partir de un trabajo de archivo, cómo a partir de una mirada de niños y niñas y jóvenes con respecto al museo, que es el trabajo, principalmente la tesis doctoral también de Daniela, nos pone en la obligación de una mirada de tú a tú con los niños y niñas y jóvenes de este país. Al respecto, me sitúo, por ejemplo, en el trabajo que se hace del Ministerio de Desarrollo Social, con este plan de niñez 2018-2025, donde todos los ministerios tenemos que tributar, tenemos que informar sobre lo que hacemos con niños y jóvenes. Claro, o sea, una mirada desde los estados, desde los gobiernos, que hoy día la verdad que no está muy bien vista, pero no, bueno, no está en detalle, pero hay un esfuerzo desde los funcionarios públicos como para tratar de visibilizar estas temáticas, y qué mejor ejemplo también donde en el espacio que yo trabajo, que por ejemplo son los trabajos de los centros de creación, los CECREA, donde la temática del enfoque de derecho de niños y niñas es el centro neurálgico de todo tipo de política cultural que se realiza en estos espacios y que nos permea a todos los que trabajamos alrededor de la educación y las artes. Por lo tanto, esta unión que se está planteando entre la mirada del patrimonio con niños y niñas, esta mirada de la educación artística, esta mirada desde las políticas de Estado, por lo menos a mí me está diciendo que hay algo, ¿cierto?, que está fluyendo, que está avanzando, que está en ebullición, ¿cierto? Que claro, la realidad nos supera mucho más que eso. O sea, ahí ya no tengo mucho que decir con la realidad, porque bueno, sabemos perfectamente la condición de nuestros niños y niñas jóvenes. Ojo, dije nuestros, o sea, nuevamente la mirada paternalista, de los niños y niñas y jóvenes, digamos, de este país, ¿cierto? Porque no son nuestros, o sea, esta mirada adultocéntrica, ¿cierto? Que nos permea cada rato, que nos impide mirar a los niños y niñas como iguales. Aquí está puesto, en este texto. Este texto es increíble. A mí me encanta, por ejemplo, el trabajo que está haciendo, que está en el texto, digamos, de Rodrigo Sandoval y la María José, porque en el fondo en su trabajo nos plantea que estos chicos y chicas están nuevamente mirando el pasado, pero con una mirada de futuro. ¿Qué es lo que nosotros queremos dejar para el futuro? ¿Qué es lo que queremos y qué es lo que nos gustaría y cómo nos gustaría que nos recordaran? No solamente que nos recordaran, sino cómo nos gustaría proyectarlo en el futuro. O sea, qué maravilla pensar que este trabajo archivístico lo pueden realizar chicos y chicas que hace 10, 20 años atrás nosotros mirábamos todavía, y todavía está desgraciadamente presente
esta noción de que los niños y niñas, especialmente los jóvenes, son incapaces, no tienen derechos. Hoy día, absolutamente eso, por favor, este texto nos muestra cómo ellos y ellas pueden participar perfectamente. Desgraciadamente, por ejemplo, en nuestra futura y ojalá exitosa Asamblea Constituyente tampoco están los niños, niñas y jóvenes. ¿Qué pasa ahí? O sea, ahí tenemos también estos temas medio dicotómicos, ¿cierto? Entre la realidad, entre la teoría y la realidad, ¿cierto? Un cuarto eje, y ya con esto también, ya comenzando a cerrar un poquito esta pequeña presentación, es los elementos que van tensionando los proyectos oficiales, lo que podríamos decir proyectos fallidos, y la mirada más nuevamente interna de una comunidad. Y aquí hay tres textos que nos van dando cuenta de eso, ¿cierto? El texto que ya ha nombrado Luis, el de Valparaíso, por ejemplo, donde hay un proyecto fallido de implementación patrimonial, y digo fallido porque yo vivo en la región de Valparaíso, ¿cierto? Y veo, o veía, porque ya no hemos ido a Valparaíso hace como un año, pero claro, yo estoy en Quilpué, vemos cómo cada vez está en deterioro, cómo este ser patrimonial, la verdad que es una cosa bien de boutique, ¿cierto? Y bien, bien, bueno, es un mal, digamos, la ciudad declara patrimonio, ¿cierto? Que se convierte en verdaderas escenografías de lo patrimonial, ¿cierto? Donde los más beneficiados son los turistas, y las turistas y la gente que vive en el lugar, la verdad que es bien poco lo que logran, digamos, de este beneficio, entre comillas. Hay un proyecto fallido y el trabajo de Aravena justamente mira cómo el patrimonio es una herramienta, una mirada, ¿cierto?, hegemónica desde una perspectiva economicista de la realidad. Por otra parte, también indicar también que este texto que acabo de citar, que es de los canteros de Colina, justamente hay una mirada también incluso desde lo clasista, ¿cierto?, desde el pobre. Cómo a partir de que son pobres los que son dueños, entre comillas, y hay un tema, la propiedad del patrimonio, por eso, también lo podemos conversar después, ¿cierto? Son incapaces de sostener, de ser sustentable en el tiempo si no hay un apoyo oficial. No, no. O sea, de repente los apoyos, lo único que sirven es para deteriorar más las cosas. Entonces también hay un intento y hay un no diálogo entre comillas, procesos de protección y salvaguardia desde un externo a una comunidad que en el fondo lo tiene muy claro lo que es importante para ellos y para ellos. ¿Ya? Ahí hay un cuarto elemento que son las tensiones, podríamos decir, desde el discurso patrimonial, ¿cierto? Y un quinto elemento que, con esto cierro, que es también esta mirada transversal, ¿cierto? Que es muy interesante, también conversable, debatible, obviamente, pero que tiene que ver con el patrimonio y pueblo original. Muchos podemos, y hoy día también me lo cuestiono, todavía, si es que es posible seguir aplicando conceptos occidentales y acuerdos occidentales a culturas que no tienen, ni siquiera son chilenas, ¿entienden? ¿No? O sea, hoy día tienen su propia identidad como pueblo, como nación, ¿cierto? Y nosotros seguimos implantándole modelos, conceptos, una especie como nuevo colonialismo, ¿no? Pero sin embargo, ojo con esto, hay hechos que me están diciendo también que hay espacios de diálogo y el patrimonio justamente es uno de ellos. Por ejemplo, año 2014, cuando el ministerio, cuando empieza la consulta indígena sobre la creación del Ministerio de las Culturas y las Artes, recuerden que incluso el nombre del ministerio surge justamente de la consulta indígena, de esta exitosa consulta indígena, diría yo, encabezada en ese tiempo por la unidad de pueblo originario, en este caso José Ancán, que era jefe de la unidad junto con la autoridad de turno, llevan adelante esta consulta y dentro de los ámbitos de negociación, ¿cierto? Podríamos decir de acuerdos, está el ámbito del patrimonio. Se acepta el concepto de patrimonio cultural y incluso se solicitan ciertos ámbitos de protección y salvaguardia de aquellos aspectos que los propios pueblos identificaban como parte de esta definición que incluso ellos y ellas no tenían en su lengua. Entonces, en ese sentido, ahí hay un ámbito que me parece súper interesante. Ese hito, a mí, por lo menos como funcionario público también y como investigador, me sirve también como para mirar este texto y decir, ojo, aquí estos tres textos que tenemos, tanto Rapa Nui como desde el mundo andino, Licanantay y Quechua y Aymara en este caso, ¿cierto? Dan cuenta de elementos de salvaguardia y protección, de un diálogo, de una negociación a partir del ámbito de lo patrimonial. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, algo que pudo ser fallido, como por ejemplo el caso anterior del cuarto elemento que les comenté, especialmente en el caso de Valparaíso, en el quinto
elemento es un ámbito de negociación, de diálogo y de desarrollo. Y desarrollo no solamente económico, ojo, se puede desarrollo, digamos, en el amplio sentido de la palabra. Con esto quiero decir que este texto 2, este volumen 2, también nos invita a un tercer texto. Desgraciadamente, Dani, ahí la pega me toca nuevamente porque creo que son muchas las temáticas que empiezan a aparecer, ¿cierto? Por ejemplo, por decir alguna, patrimonio migrante. Somos un país hoy día, bueno, siempre hemos sido un país de migrantes, por favor, siempre lo hemos sido. Lo que pasa es que ahora la migración cambió de color, de sabor, ¿cierto? De aroma, pero siempre hemos sido un país de migrantes y los migrantes, ojo, no llegan a los países porque les gusta viajar, sino por necesidades. Desde que somos país, siempre nuestros migrantes han sido y ya han llegado aquí por necesidad. Pero esta necesidad también, que en sus maletas no traen nada, en su acervo cultural traen todo. Y eso es lo que también nos va enriqueciendo como país, como pueblo, como nación, como cultura, como culturas, como ustedes quieran llamar. Por lo tanto, patrimonio migrante, cómo hacer nuestra comida de años más, se me hace agua la boca pensando que con 20 años más vamos a comer. ¿Qué pasa con estas miradas sobre la tradición y sobre las nuevas, entre comillas, miradas sobre, por ejemplo, lo animal? Ojo con eso. La mirada de género, el rol, ¿cierto? Femenino, que está muchas veces escrito en un ámbito secundario, en los ámbitos más tradicionales, hoy día, obviamente, ojo con eso. Y así, bueno, el mismo tema de la niñez, por favor. O sea, este esbozo que aparece en este segundo volumen, para mí es fundamental trabajarlo en un tercer volumen. Con esto quiero cerrar con estos 2 columnas y 5 miradas que nos invitan, obviamente, a pensar, digamos, que de todas maneras, en un volumen 3, sugerencia. Y nada, agradecer simplemente la invitación porque también nos obliga a replantear, en este caso, mi curso, mis cursos, y las propias reflexiones y las propias relaciones que establecemos entre 3 disciplinas, 4 disciplinas, 5 disciplinas que miran, digamos, este ámbito del patrimonio desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de la política pública y lo más importante, desde el punto de vista de las comunidades. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Cristian. Y ahora voy a hacer una breve presentación de la compiladora Daniela Marsal Cornejo. Ella es licenciada en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomada en Administración Cultural de la misma Casa de Estudios, máster en Gestión de Patrimonio de la Universidad de Greenwich en Inglaterra, doctora en Antropología Social de la Universidad Complutense de Madrid y ha sido profesional de la Unidad de Estudios de la ex-DIVAM. Ha participado en diversas investigaciones y proyectos histórico-patrimoniales y ha ejercido la docencia en diversas universidades. Daniela, por favor, adelante, cuéntanos también tu versión de este segundo volumen de Hecho en Chile. Hola a todos. Bueno, primero quiero agradecer al museo por darnos la oportunidad de utilizar esta plataforma para el lanzamiento. A ustedes, en Mis Raíces, como decía Luis, es complicado poder efectivamente sumar a una editorial a un proceso como este, así que muy agradecidos del interés y del apoyo. Y obviamente, antes de cualquier cosa, quiero agradecer aquí a mis fantásticos presentadores, exponentes, profesionales increíbles y expertos del patrimonio, que además de ser grandes colegas, también son grandes amigos, que los conozco los dos hace muchos, muchos años, y que además los dos tienen mucho que ver con los libros. Luis estuvo en el primero, como decía él, el primero fue un poco bien a lo señor Corales, entonces efectivamente recuerdo muy bien el momento en que Luis se fue con una maleta a Punta Arenas, como con 10 libros, porque no teníamos cómo mandarlos ni nada, o sea, era una cosa como súper precaria en ese minuto. Y también, como decía Cristian, no sé si me congelé o no, o estoy bien. Estás bien, te escuchamos bien. ¿Me escuchan bien? ¿Y se congeló Sí. la imagen o está todo bien? Todo bien. Ya, perfecto, gracias. Y bueno, bueno, Cristian efectivamente me acompañó en la presentación en Valparaíso del libro, en su minuto, en ese tiempo que él logró ahí hacer unos malabares y pudimos presentar el libro en Valparaíso el primero.
Así que conocen la trayectoria, la historia del primero, ahora conocen la del segundo, así que les agradezco mucho por participar, a los dos hoy día. La verdad es que el libro, un poco lo que ustedes contaron en esta segunda versión, obviamente tiene muchos desafíos, y uno de los desafíos tiene que ver con justamente hacer libros de estas temáticas en Chile. El libro, la manera en que se ha hecho básicamente es con un apoyo de un Fondat de investigación que nos permite en el fondo poder sacar adelante un proyecto que no es un proyecto masivo, como decía Luis, no es algo que sea de un interés, digamos, tan como masivo en términos de ventas o qué sé yo. Entonces, efectivamente, implica un trabajo muy grande de gestión, de coordinación, de elegir temáticas, de pensarlo de principio a fin. Y le quiero contar a Baez, que lo estaba diciendo antes, este libro originalmente tenía un capítulo sobre migración. Porque para mí también es un tema eje, y creía que era un tema que era demasiado importante, sobre todo pensando en estos discursos distintos, o estos discursos un poco, estas contranarrativas. Lamentablemente, como todas las cosas, habían varios capítulos que se cayeron en el camino de este proceso. Y eso lo vamos a tener que guardar para más adelante. Pero bueno, efectivamente, claro, hay muchos temas, hay muchas temáticas. Cuando se termina a mí me siguen pensando en temas que quedan para el futuro, y uno de esos, por supuesto, que es la migración. Creo que es urgente empezar a hablar de esos temas. Pero sí, el libro quizás ahora tiene un poquito más de experiencia después del primero. No pensó ser el primero tampoco. El primero yo lo vi como un manual, y esto lo veo mucho más como casos prácticos, entendiendo en que la gente necesita también conocer cómo hacer las cosas, en ver metodologías, en ver acercamientos, en tener quizás otras tácticas también para acercarse al tema del patrimonio, y no tan solo a niveles teóricos. Y bueno, un poco pensando en eso, está planteada esta nueva versión. Aprovecho de contarles que pensando en que el libro tenga una trascendencia un poco más, porque el libro tiene muchos autores, son casi 15 capítulos o 14 capítulos en donde participa mucha gente, y por lo tanto yo soy como la cara de un libro que contiene a muchos más. Entonces la idea justamente es poder visualizar a esos autores, y vamos a hacer con el Museo Histórico a partir de abril un conversatorio, un ciclo de conversatorios que van a ser los miércoles y empiezan el 14 de abril, ahí el museo les va a ir contando más detalles, en donde se van a ir juntando varios de estos autores para hablar un poco, como contaba Cristian, estas grandes líneas que los juntan en ciertas temáticas a varios de ellos, para también un poco ahí profundizar en ciertos temas y dialogar un poco más ya desde la especificidad de cada uno y de cada uno de sus temáticas. Así que vamos a tener un ciclo de conversatorios hecho en Chile, ahora a partir de abril, que se desprenden de este libro, y también aprovecho ahí de invitarlos a todos para esos días. Nosotros teníamos pensado quizás dialogar más largo, pero estoy mirando la hora y creo que estamos un poquito como encima. No sé si nos da como para hablar, no sé si, aquí yo creo que Luis nos tiene que guiar, porque no sé si nos da para mucho más, para que no se extienda, no nos extendamos tanto. Pero yo creo que una de las cosas que podríamos conversar, como para cerrar un poco hoy día esta conversación, es conversar un poco la situación en la que estamos, y los desafíos que se nos vienen son muchos. Así que voy a solamente plantear dos cosas. Que se nos vienen en este contexto que estamos viviendo de pandemia, de movimientos sociales desde el año pasado, de manifestaciones sociales, que yo hago un poco un pequeño guiño de eso en la introducción. Entonces creo que es interesante, probablemente nosotros tres, Luis, Cristian y yo, hacer ahí un pequeño comentario de cómo vemos este contexto y este desafío del patrimonio, también pensando en quizás plasmar estos desafíos en un 3, quizás, en un volumen 3, pensando que, claro, tenemos cambios en términos de virtualidad, en términos de accesos, de cierres, de recortes, digamos, de
platas, y también obviamente de lo que estamos viendo en las noticias de espacio público, monumentos, etcétera. Entonces creo que hay un contexto ahí súper interesante, que quizás creo que podríamos comentar un poco. No sé qué les parece aquí a mis dos invitados. Le voy a hacer la palabra, yo creo, a Cristian para que lo hagamos al revés que antes, que Luis. Y ahí, Cristian, a ver, opíname tú y conversamos un poco. Sí, un temazo, pero creo que también es una oportunidad si lo tomamos en serio, o sea, si realmente lo tomamos muy en serio y tenemos todos estos elementos como son la realidad callejera, la realidad de nuestras instituciones, los textos, o sea, todo este conjunto yo creo que es una oportunidad de mirar lo que queremos como país, y, bueno, en este caso mirar lo que queremos como espacio público. Y creo que en ese sentido, creo que aquí hay un cambio de paradigma del cual no nos hemos hecho cargo. Y estamos, yo creo que se están dando soluciones como muy desde la trinchera del golpe a golpe, más que pensar qué es lo que queremos como espacio público realmente. Yo estoy, como historiador, yo no estoy para nada de acuerdo con la eliminación del documento. O sea, sacar estatua, poner estatua, para mí no es la solución porque en el fondo me niega la posibilidad y le niega la posibilidad a los del futuro de estudiar un momento determinado a través de justamente estos artefactos, estos documentos, esta monumentalidad, con todo lo que implica la intervención de esa monumentalidad que también son intervenciones al documento. Si me gusta o no me gusta, eso es otra cosa, pero creo yo que desde el punto de vista del, del profesional que tengo que hablar en este minuto, son esas dos cosas. La posibilidad de mirar un momento de cambio, llámalo como quieras. Yo creo que Luis algo el otro día dijo de una revolución cultural, todavía lo estoy pensando. Yo sí creo que es un cambio de paradigma cultural, revolución quizá, buen término. Todavía no sé las magnitudes, pero sí aquí hay un cambio de mirada y del uso del espacio público. Eso es lo que yo creo que a mí por lo menos me ha llamado todo esto. ¿Qué es lo que queremos como ciudad? ¿Qué es lo que queremos como espacio en común? ¿Qué es lo que queremos realmente? ¿Qué es lo significativo para una comunidad determinada? Ese es el punto también lo que hablábamos delante. O sea, porque a lo mejor lo significativo para otros y que impusieron algún tipo de visualidad con respecto a esa importancia, hoy día ya no lo es. O si lo es, bueno, tengamos un espíritu crítico y un aparato crítico para decir, bueno, ¿quiénes son estas personas? ¿Por qué se puso? ¿Qué pasa ahí? Insisto, no es un tema que yo tenga solucionado, no tengo la solución, no tengo idea, no tendría idea qué hacer. Pobre mis colegas del Consejo Monumento, de verdad los compadezco, pero hoy día creo que es un momento de esta mirada, de esta mirada. Es bien difícil decir alejada de todo tipo de pasión o alejada de todo tipo, porque eso no existe, la verdad, no, esa cosa objetiva no, para mí no existe. Pero sí yo creo que es un momento de mirar y mirarnos realmente qué es lo que queremos como espacio público y como país también. Sigo yo, ¿no? Siga usted, siga usted. Ya. Sí, tres cosas antes de, siempre ando con los tres. Tres cosas antes. Una, confirmar, según nos dice Francisca, que se va a reimprimir el volumen 1, porque Valentina pregunta ahí en el chat, ¿no es cierto?, que no conoce el volumen 1, ¿cómo lo puedo adquirir? Paciencia, porque Daniela se acabaron los volumen 1, ¿no? No hay. Entonces, como formato de book, dice mis reyes, así Ya no que, existen, claro, así que cuiden mucho el que tienen. claro, exacto. Así que eso, aparecerá, ¿no? Que me parece súper bueno. Saludo también a quienes están conectados. Pablo Aravena ahí manda saludos también. Bueno, la misma Valentina, ¿no es cierto? Antonia, Bárbara Muñoz, Bárbara Sichel desde Valdivia, imagínate. Así que, no, para agradecer también a quienes están ahí, ¿no es cierto? Conectados, siguiéndonos. Así que se agradece aquello. Ese era lo primero. Lo segundo, tiempo tenemos, no te preocupes. No, pero tampoco vamos a dar tanto la lata, así que está bien. Se entiende que, de hecho, siempre se genera como algún debate, pero aquí fundamentalmente mucho saludo, agradecimiento, saludo a ti, Daniela, en particular, así que eso me parece muy bueno. Y bueno, y lo tercero, a propósito de lo que tú instalas, bueno, las grandes complejidades. Por aquí yo creo que hay dos procesos. En el caso chileno,
hay dos procesos que son bien complejos. O sea, sin duda que está este contexto internacional, mundial, ¿no es cierto?, de esta pandemia, ¿no?, que a todos los países de una u otra manera los ha golpeado y cada país se ha enfrentado, ¿no es cierto?, de mejor o peor manera, ¿no es cierto?, a la situación, pero efectivamente hay que decir que es una situación que es bien compleja para los estados y particularmente para los gobiernos de enfrentar. O sea, estamos viendo el caso de Europa ahora, ¿no es cierto?, en este contexto, el caso europeo, con nuevas restricciones, nuevas cuarentenas, entonces no es fácil. Ahora, que no sea fácil para ninguno no implica que puede ser un desastre, pero esa es otra discusión. Ahora, lo sí y esto en el caso chileno además se combinó con este otro, con el tema, ¿no es cierto?, del estallido, para plantearlo de alguna manera, ¿no es cierto?, y que hace que esta situación de la pandemia sea más compleja quizás que para otros países, otros contextos, ¿no? Respecto al patrimonio, entonces tenemos dos situaciones bien complejas, pero yo creo que en parte, o sea, que quiero decir que en esto, que hay una crisis que es estructural, creo yo, o para plantearlo en términos de largo aliento, de larga duración, no sé si tan larga duración me atrevería a decir, pero sí de una crisis que viene, ¿no es cierto?, de hace un par de años, de algo no resuelto, y que es lo interesante respecto de otras crisis, diría yo. Cómo lo patrimonial se transforma en un espacio de debate, porque ahí yo creo que es interesante con lo de Baquedano, ¿no? Eh, Probablemente en otros contextos de crisis política, social, económica, ¿no es cierto?, no había un debate por el patrimonio, ¿no?, o esos espacios de representación, esos espacios simbólicos. En cambio, hoy día, ¿no es cierto?, lo patrimonial se transforma en un espacio de debate, ¿no es cierto?, que me parece que es re potente, que es muy potente porque hace que quienes estamos vinculados a estos temas, quienes trabajamos estos temas, nos vemos enfrentados, ¿no es cierto?, ahí al tema de la coyuntura, ¿no es cierto? O sea, más que yo decir qué pienso, o sea, por cierto que también hay algo de eso, pero también es tan importante para uno identificar la cantidad de opiniones, comentarios y columnas de opinión que existen respecto del tema de Baquedano. O sea, es bien interesante aquello. Y eso da cuenta de que estos temas de patrimonio llegaron para quedarse, para instalarse, cuando en el 2012 se hace el hecho en Chile. Para algunos, inicios del 2000 era una moda el patrimonio era casi como una especie de moda, y hoy día nos damos cuenta que no, que es un fenómeno social instalado con fuerza, y eso creo que hace que el tema sea tan potente. Entonces, remirar eso yo creo que es interesante, y eso nos pone también en atención, a propósito de la columna que escribe Rafael Sagredo, que yo creo que instala algo que yo creo que es interesante cuando dice, más allá de la historia de Baquedano y quién fue Baquedano, también hay una discusión del monumento de Baquedano, ¿no? Y que él, ¿no es cierto?, bueno, otros también ya instalan desde una columna acá del Museo Histórico también, donde dice, ojo, este monumento se instaló en 1928, plena dictadura de Carlos Ibáñez. Y eso no es menor. O sea, ¿no es cierto?, el momento en el cual, ¿no es cierto?, el monumento, ¿no es cierto?, se erige, ¿no?, como esta idea de estatutaria, ¿no es cierto?, pública, se erige en el espacio público. Y ahí uno podría hacer, entonces, que algo que Dávalon y la Carmen Menari instala fuerte, esta idea de esta historia o esta investigación de la patrimonialización, ¿no? Cuando se hace una distinción en la investigación de la patrimonialización. Hay mucha investigación de patrimonio para la declaratoria de patrimonio, para el reconocimiento patrimonial, pero también hay una investigación de patrimonio que es una investigación sobre los procesos de patrimonialización, y uno de repente está instalado ahí, ¿no? Más que en investigar sobre el patrimonio, en investigar, ¿no es cierto?, cómo algo, o los discursos que hay respecto de por qué algo es patrimonio o no. Y ahí yo creo que es interesante porque además uno puede hacer aporte importante. O sea, este mismo dato, ¿no es cierto?, de cuándo se erigen los monumentos, yo creo que puede ser algo interesante que hacer, y algunas cosas que se pueden ir trabajando, y hay una bibliografía que empieza a aparecer por ahí en algunos registros que son interesantes. Francisca Márquez tiene unos textos también interesantes respecto de eso. O sea, ya no es solo el monumento y sus rayados, sino incluso la historia de ese monumento, que yo creo que es relevante. O sea, algunas cosas de esas podría decir, sin duda que un debate mucho más amplio. Cristian planteó eso, yo creo que estoy convencido de que esta revolución es una revolución cultural, y con eso quiere decir que es mucho más profunda de lo que se percibe. Cuando el debate
Incluso creo que el debate de la nueva constitución no lo va a resolver. Lamentablemente, incluso la cooptación que existe sobre ese debate implica que no se resuelva completamente, y esto puede ser que, creo yo, que puede perdurar. Entonces, y creo que esa profundidad de este cambio, ¿no es cierto?, tiene que ver mucho también con el debate sobre lo simbólico, que quizás en otros contextos no estaba, ¿no? Que es un cambio interesante. O sea, antes, ¿no es cierto?, había esta discusión lo planteo de esta manera, como por las condiciones materiales de vida, pero hoy día hay una discusión que tiene que ver con eso, ¿no es cierto?, pero además también por lo simbólico. Y ahí hay cuestiones interesantes, y creo que esto nos permite seguir pensando, seguir discutiendo, pensar en el volumen 3 y 4 y eso, ¿no?, que es bien, bien potente. Nada, yo siento que, bueno, agradecer a todos los que están conectados, eh, invitarlos a sumarse al ciclo porque yo creo que el ciclo también, el ciclo de hecho en Chile va a ser interesante, porque va a permitir que los distintos autores de los textos puedan explayarse probablemente, y abordar, ¿no es cierto?, ciertos aspectos de manera más concienzuda, y solo decir que vamos a partir además con uno que va a estar potente, creo yo, sobre patrimonio política con José de Nordenflich y Pablo Aravena, así que yo creo que ahí va a ser de peso ese, y me parece que es interesante porque es lo que necesitamos, lo que se requiere, ¿no? Instalar esas discusiones. Eso me parece que por ahora, Daniela, creo que es una buena hora, tiempo que hemos estado conversando respecto al tema, así que a lo mejor tú o Francisca pueden ir cerrando alguna Mira, idea. yo quería básicamente cerrar, como tomar las dos ideas de ustedes dos, porque creo que efectivamente ayer nosotros conversamos esto un poco en el making of, esta misma idea, y creo que es interesante un poco lo que rescatan ustedes dos, sobre todo, por un lado, darse cuenta que obviamente lo que sucede no es algo azaroso, sino que efectivamente tiene una razón de ser en muchos de los casos, digamos, de este espacio público. Que es interesante este proceso, como dice Luis, de que que se empiecen a visibilizar cosas que por mucho tiempo como que no estaban ni siquiera en la conversación, o sea, que se esté instalando esto, que hayan columnas, que hayan preguntas, que se visibilice el tema del patrimonio, y que además se visibilice como algo que es parte de nosotros en el fondo, porque yo creo que por mucho tiempo no solamente se entendía como algo como moda, sino que como algo muy externo, algo de otra gente, de unos expertos, de una gente que hablaba estas cosas, pero que no tenía mucho que ver con lo que nos pasaba a nosotros de forma más cotidiana. Y creo que ahora sí, pues ahora efectivamente uno se da más cuenta que tiene mucho más que ver con la vida de todos nosotros. Y el hecho de que estén sucediendo muchas de estas cosas también significa que hay una reapropiación de ese espacio público, o sea, de cuestionarse, de hacerse preguntas, de, como dice Baez, de qué cosas queremos, cuáles no, quizás cosas que no tenemos tampoco tan claras, porque a mí también me pasa como a ti, Cristian, que hay muchas cosas que no tengo muy claras en este proceso, pero sí empezar a hacerse preguntas, que yo creo que eso es como lo fundamental en esto. Eh, y también yo creo que es interesante lo que señalabas tú, Luis, de eso, de entender los fenómenos como una cadena mucho más larga de lo de hoy día. O sea, efectivamente, poder entender el caso este específico de Baqueano en su contexto histórico también nos da muchas señales en estos procesos del patrimonio como construcción social. O sea, a qué responden estos elementos que están situados en ciertas partes, bajo qué lógica, bajo qué historia, y obviamente nos da mucha información sobre una época, sobre un momento, etcétera. Entonces yo creo que esa información también es muy interesante sacarla a la luz, digamos, en este tipo de procesos hoy día, digamos, actuales. Así que eso, para que no nos alarguemos más, porque creo que todos tenemos muchas cosas que hacer, pero además porque también la idea es seguir en esto a través de los conversatorios que vienen, invitarlos sobre todo a ojalá leer el libro. El libro, como yo les contaba antes, es parte de un proyecto Fondar, por lo tanto, así como ustedes pueden encontrar el libro si lo quieren comprar en Mis Raíces, y después también en librerías, también el libro está siendo donado y ha sido donado a diferentes instituciones de Arica a Tierra del Fuego. Por lo tanto, ustedes se pueden acercar a bibliotecas públicas, a museos,
a bibliotecas universitarias y a muchas instituciones donde el libro está y prontamente va a llegar en algunos casos también, y donde pueden acceder al libro gratuitamente a las personas que lo quieran ver y lo quieran revisar, etc. También la idea es que en un tiempo más pueda estar en ebook, así que todas estas noticias las pueden ver en Mis Raíces. Y como decía Luis, estamos intentando sacar el 1 porque sabemos que el 1 ya está en extinción y que mucha gente lo pide, así que estamos trabajando por ustedes, estamos pensando en eso también. Así que bueno, agradecerles a todos por haberse conectado hoy día, invitarlos a que participen en el ciclo, agradecerles a Luis, a Cristian, a la Francisca, a la gente del museo, y dejarlos invitados al libro también y a los conversatorios. Muchas gracias a Sí, todos. solo Queridos, mencionar díganme. porque del Museo Placilla dice que recibieron el libro, están muy contentos por haber recibido el libro, así que solo eso como saludo y también a los chiquillos de Maipú Patrimonio que también siempre están con nosotros, así que también un saludo para ellos. Ok. Y a todos quienes se conectan, vamos a comenzar nuevamente este ciclo de los días viernes, miércoles, viernes con conversatorios en el Museo Histórico Nacional, así que invitarlos nuevamente que se vayan sumando a esta actividad. ¿Mm? Así que eso es. Despedirnos entonces de todos, ¿de acuerdo? Nos vemos entonces. Hasta otra oportunidad. Chao, chao.